¿Cómo andan, señor? ¿Cómo andan, hermanos? ¿Todo bien? Gracias, Lucas. Bueno, la verdad, es un disfrute poder cantarle a nuestro Dios, es un disfrute de la comunión. Hay varias caras nuevas, no tuve tiempo de saludarlos a todos, pero le damos la bienvenida también a los que nos visitan. Qué bueno que podemos estar acá y compartir de este hermoso tiempo de poder cantarle a nuestro Señor, y también ahora este tiempo en el que Dios ha preparado para hablarnos, ¿no? A todos. Así que vamos a primero empezar leyendo el texto que vamos a leer hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio de Colosenses, así que vamos a Colosenses 2. Ya terminamos el primer capítulo, así que vamos a seguir por el que le sigue, que es el 2. Después del 1 viene el 2. Todavía no se están despiertos nomás. Todavía estamos medio dormidos, sí, seguramente. Vamos a Colosenses 2. Vamos a leer del 1 al 7. ¿Bien? Leo. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Oramos. Señor, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es bendita. Te pido, Señor, que seas tú hablándonos hoy, Señor, a nuestro corazón, a través de tu Espíritu, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestra mente, ayúdanos a no distraernos, Señor, y ayúdanos a poder tener el oído atento a qué es lo que tienes que decir hoy a nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a empezar por el versículo 1, donde dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Algo que nosotros podemos ver muchas veces es esto que Pablo está diciendo ahora en muchas cartas, ¿no? El escritor de este libro que estamos leyendo, que se llama Colosenses, es Pablo. Pablo escribió a la iglesia de Colosas, por eso el nombre del libro. También escribió a muchas otras iglesias y a muchos otros hermanos. Y algo que siempre se repite es el ímpetu de Pablo en orar por sus hermanos. La preocupación de Pablo era algo que se ve en todos los escritos que él tiene a las personas a las que se está dirigiendo. Por eso vemos que acá comienza que tengo gran lucha, sostengo una lucha por ustedes. Y esa lucha que está hablando es una lucha de oración, una lucha de preocupación y lucha y ímpetu que tiene, que lo impulsa a escribir esta carta, a enseñar o a decir a esta iglesia todo lo que vemos, lo que hemos estado viendo hasta ahora y todo lo que vamos a ver más adelante. Pero esto me hizo pensar, hermanos, en que para nosotros preocuparnos por algo realmente, ¿qué tenemos que sentir por eso por lo cual sentimos preocupación? Amor. Yo no me preocupo, valga la redundancia, por lo que no me importa. ¿Y cuándo las cosas me importan? Cuando hay amor. El amor es el que impulsa la preocupación. El amor es el que a veces puede ser, porque siempre podemos ver los ejemplos capaz de como me ha pasado a mí, capaz que de adolescente, que decía: ay, mis padres me sobreprotegen, se preocupan demasiado. Y puede ser que en algunos casos capaz que se le iba la mano, pero lo que sí estoy seguro que lo que impulsaba eso era el amor hacia mí. Era el amor hacia mí. Y estoy seguro que a todos, ya sea con nuestros padres o con los referentes que teníamos, nos pasó. La protección, el preocuparse. ¿Por qué? Porque hay un amor detrás que impulsa eso. Y eso es lo que impulsaba a Pablo a escribir esta carta. Y lo que impulsó a Pablo a preocuparse por todos los hermanos a los cuales él se dirigió. Y yo me preguntaba, ¿no?
¿Yo estoy amando a la iglesia? ¿Yo estoy amando a mi hermano? Porque es un tema muy trillado hermanos, el tema del amor. Todos sabemos que Dios es amor, todos sabemos que nos tenemos que amar, pero realmente, ¿eso está teniendo un impacto en nuestra vida o es un eslogan nomás? Porque a veces pareciera que lo usamos como Disney lo utiliza. Bueno, el amor, nos tenemos que amar, tenemos que sentir aprecio por la gente que tenemos alrededor, tenemos que amar a nuestros amigos, a nuestros padres. Pero el tema es que el amor va mucho más allá de simplemente decir cosas. Y creo que eso todos lo sabemos. Y es interesante porque Pablo más o menos menciona esta preocupación por los hermanos, no solo en este libro, sino en otros libros, más de 20 veces dice que él oraba por los hermanos, por cosas específicas. Muchas de ellas a veces se repetían y es un poco lo que vamos a ver ahora. Pero él oraba incesantemente por sus hermanos. Y no solamente oraba por los que conocía, no solamente con los que tenía feeling, no solamente con los que ya capaz que se había visto. ¿Por quién más oraba? Según lo que dice. En el versículo 1, la segunda parte dice, ¿cómo? Por los que nunca había visto. Quiero sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, que era otra iglesia, otra ciudad, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él se preocupaba por las personas que ni aún conocía. Y eso me llama mucho la atención. Porque si yo no me preocupo por el hermano que conozco, ¿qué queda del hermano que no conozco? Tiene el horno. Pero quiero que veamos un poco realmente cuán importante para Dios es el amor de la iglesia. Bien, vamos ahí a 1 Juan 4, un pasaje muy conocido. Primera Juan 4, vamos a leer a partir del 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay pocas cosas. Nosotros entendemos que los atributos de algo son características, ¿no? Si yo puedo decir, bueno, ¿qué atributos tiene Brandon? ¿Qué atributos tiene Sime? ¿Qué atributos tiene Franco? Podemos definir características que entendamos que esa persona tiene. Y Dios, al ser un Dios personal, no una fuerza, no una nube abstracta ahí que está por ahí en algún espacio, sino que es una persona, tiene características. Dios es misericordioso, da gracia, es justo, es perdonador, es fiel, es todopoderoso. Pero hay pocas veces en las que se dice que Dios es algo. Y una de las cosas que Dios es, en esencia, es amor. Y lo podemos ver en este texto, dice que Dios es amor. Y Dios justamente quiere que eso se vea reflejado en su iglesia, hermano. También quiero que vayamos ahí rápidamente a Juan 17. Porque el amor no solamente está para que las cosas suenen lindas, sino están para algo incluso mucho más importante. Y por lo cual es un ejemplo la vida de Pablo. Juan 17, del 20 al 23. Estos son los últimos momentos de Jesús en la tierra, y él, orando al Padre, dice lo siguiente en el 20. Mas no ruego solamente por estos, haciendo referencia a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El amor de la iglesia, hermanos, tiene que ser un testimonio al mundo de que Dios existe. Una de las cosas que veíamos ayer con los adolescentes eran los dos argumentos que vemos dentro de la Biblia por el cual Dios existe. ¿No? Dos argumentos que son, vemos en Romanos que las cosas creadas dan testimonio de que Dios existe. Una creación exige un creador. Al igual que una pintura o un reloj exige un artista detrás. Este mundo perfectamente equilibrado para que nosotros estemos aquí hoy, hermanos, exige un creador. También vimos de que una vida transformada también muestra y demuestra la existencia de Dios.
Pero creo que también, hermanos, algo que podemos añadir en esa lista es el amor que tiene que haber en la iglesia, tiene que demostrar que Cristo existe. El amor que nos une a estas personas de diferentes países, de diferentes culturas, con diferentes ideas, tiene que ser notorio para el mundo, para que la gente vea que nosotros somos uno, al igual que Dios es uno. Y eso no me parece poca cosa. Porque nosotros vemos, hermanos, que Pablo demostraba con su vida de que él amaba profundamente a la iglesia, que amaba profundamente a los hermanos, incluso los que no conoce, los que no conocía. Y a veces, hermanos, parece que en la iglesia, no sé si el ejemplo es totalmente preciso, pero pareciera que fuéramos un archipiélago. ¿Saben lo que es un archipiélago? Es un conjunto de islas en una extensión del mar, ¿no? Están medianamente cerca, pero son islas individuales. Cada una de ellas tiene sus ecosistemas, cada una de ellas tiene su fauna y su flora, incluso diferente entre ellas. Puede ser en un momento que alguna isla, por los movimientos de las placas tectónicas, desaparezca y ninguna se va a enterar. Pero hermanos, a veces pareciera que la iglesia fuera eso. Fuéramos un conjunto de islas, cada uno viviendo su vida, y nos juntamos acá a vernos las caras los sábados y los domingos. Pero que al final solo nos damos cuenta, cuando el hermano no está. Cuando el hermano falla. Y hermanos, la preocupación tiene que venir desde antes. ¿Y qué cosas estamos nosotros entrando en falta por no mostrar el amor de Cristo a nuestros hermanos? ¿Cómo, si viene la gente de afuera, puede notar que en este lugar está Dios, que en este lugar la gente se ama? Eso es una pregunta que yo me hago en mi vida. La gente puede ver en mí, en mi preocupación por la gente, en mi dar hacia las personas, ¿puede ver a Dios? Y eso es una pregunta que creo que todos nos tenemos que hacer, hermanos. Y por eso creo que nosotros debemos tratar de cuidar la iglesia como Pablo la cuidaba. Porque Pablo no la cuidaba porque era un crack. Porque nosotros vemos hace unos años antes de que él escribió esta carta, ¿en qué estaba haciendo Pablo? Antes de Hechos 9. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Persiguiendo la iglesia. El asolador de la iglesia. Él perseguía, mataba y encarcelaba a cristianos porque él creía que eran unos herejes. Él creía que el cristianismo era una plaga que tenía que ser erradicada. Y lo vemos unos años después orando por esa misma iglesia. ¿Qué cambio, hermanos? Pero ese cambio, ¿qué tuvo que pasar para que se diera ese cambio? Tuvo que haber un encuentro con Cristo. Y yo creo que muchos de acá ya tuvimos ese encuentro en un momento y somos salvos, hermanos. Pero yo creo que a veces nos tenemos que volver a reencontrar con nuestro Señor. Y lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo un poco más eso. Cuidemos de la iglesia, hermanos. Y es el primer punto de hoy. Cuidemos la iglesia y nos preocupémonos por ella como Pablo se preocupaba por ella y como Cristo se preocupa por ella. Porque nosotros a veces pensamos que nosotros somos protagonistas en esta historia de la iglesia. Que somos los protas, por decirlo por ahí. Como dicen los chavales. Nosotros a veces pensamos que realmente nosotros somos indispensables en la obra del Señor. Pero es Cristo quien edifica su iglesia. Y quiere utilizar a todos estos vasos que están acá, en este local, los quiere utilizar para su obra, para la edificación de su iglesia. Pero nosotros no somos indispensables. Si yo un día no estoy, alguien va a tomar mi lugar. Porque la obra del Señor no se detiene, hermano. No se detiene por hombre. Pero algo que hablaba con alguien hace unos días es que Dios quiere que nosotros seamos parte de su obra. Porque Él nos quiere enseñar. Él nos quiere enseñar cosas que solamente vamos a poder aprender si estamos en su obra. Y su obra no es solamente lo que se hace acá. Su obra es lo que se hace afuera. Su obra es cuando doy alimento a alguien, cuando le doy una palabra a un compañero de trabajo, cuando estoy ahí para alguien que realmente está pasando por una situación de dolor, que capaz que no conoce a Dios, y yo estoy ahí y le doy una salida, que es Cristo. Eso es la obra de Dios, hermanos, también. Pero preocupémonos por la iglesia. Seguimos viendo ahí que dice, a partir del 2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Y sigue diciendo el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo está toda la sabiduría y el conocimiento. Pablo reafirma que no hay sabiduría que podamos conseguir fuera de Cristo. Nosotros podemos, si nos acordamos de lo que dio Elías hace un par de domingos, en el que explicaba el contexto histórico en lo que se encontraba la iglesia de Colosenses, en el cual había una especie de filosofía y de religión que venía
de filosofías griegas que se estaba impregnando dentro de la iglesia, que se llamaba el gnosticismo. El gnosticismo cree poder alcanzar un estado de revelación mayor a través de la meditación, de la búsqueda personal y a través de que este ser y esta entidad que ellos no tenían muy claro, porque ellos creían que en verdad el creador de este mundo no era el Dios verdadero, sino que había alguien que estaba arriba de eso, algo que convenientemente suena muy parecido a lo que enseña Satanás, pero dejándolo eso de lado, la idea del gnosticismo es que se podía alcanzar una revelación mayor en la búsqueda de lo místico y de lo oculto, ¿no? Pero Pablo vuelve a reafirmar que hay solamente una cosa revelada, que es Cristo mismo, y que no tenemos que buscar más nada. Quiero que vayamos rápidamente ahí a Juan 1:1, un pasaje sumamente conocido. Hay mucha gente capaz que se lo sabe de memoria. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Rápidamente, el verbo. Una vez se entiende, pero ¿por qué ese verbo? ¿No? Porque ¿de dónde viene ese verbo? En verdad este verbo se queda corto ante la traducción de lo que realmente quiere decir esta palabra que está utilizando acá. Como saben, esto fue escrito en griego, no fue escrito en español. Nosotros tenemos una traducción y a veces en el cambio de la traducción, como pasa con las músicas, con la historia, se pierden cosas. Y es importante entender qué es lo que Juan quería decir con esta palabra, que es logos. La palabra que se utiliza para verbo acá es logos. Y es interesante porque él en verdad está utilizando algo que viene de la filosofía griega. Porque el logos era lo que en un momento los griegos, 500, 800 años antes de Cristo, entendieron que era la razón de las cosas. Antes hay un pase de la filosofía griega que es del mito al logos, en el cual se deja lo rudimentario de los mitos, de las leyendas, de los dioses, y se busca la razón de las cosas, la sustancia de las cosas. ¿Por qué las cosas existen realmente? No fue porque vino un dios, Zeus, vino y echó un polvo sobre no sé qué y salió la vida. No va por ahí la idea, sino que los griegos estaban buscando algo más allá, pero se quedaron cortos. Porque los filósofos griegos llegaron a la conclusión, bueno, capaz que podemos llegar al logos a través de la razón. La razón va a ser el camino al logos, a entender realmente la sustancia y por el cual las cosas existen. Y hubo mucho tiempo de debate entre los filósofos de qué era ese logos, si se podía alcanzar, si no se podía alcanzar, si nosotros estábamos cegados al respecto de eso, ¿dónde lo podíamos hallar? Pero viene Juan acá y da una masterclass, porque él dice, ese logo que ustedes vienen buscando, en el cual ustedes desean, no es la razón, no es lo que yo puedo llegar a descubrir de este universo tangible, por el cual las cosas subsisten, y la razón de las cosas es Cristo. Cristo es el logos. Cristo es este verbo que estaba con Dios, que era Dios, por el cual todas las cosas subsisten. Y por eso podemos confiar, hermanos, de que en Él está la sabiduría y todo el entendimiento. Ahora, ¿esto en qué nos sirve a nosotros en la vida? A veces creo que lo he comentado en otro momento, pero yo siento que a veces el cristiano tiene, en los videojuegos se llaman chetos, cuando vos tenés un programa que hace trampa, para hacer trampa, ¿no? Yo a veces siento que nosotros, el cristiano, tiene una ventaja que la gente del mundo no tiene. Pero no porque nosotros seamos buenos, al contrario, porque si yo no tuviera al Señor, estaría en la misma condición. Pero ¿cuál es la ventaja? Que el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo habita en sus hijos. Y Jesús le promete, hace una promesa a los discípulos donde dice que les conviene que yo me vaya. Y lo cual suena bastante contradictorio, pero ¿cuántos de nosotros no quiere estar con Jesús ahora y tenerlo acá? Todos queremos ver a Jesús, estamos esperando su venida. Pero en ese momento Él les dice, les conviene que yo me vaya. Y los discípulos quedan, pero Señor, ¿cómo nos va a convenir que te vayas si vos sos el Mesías y estás acá? Pero nosotros podemos entender por qué Jesús después le dice, les conviene que yo me vaya para que el Padre envíe el Consolador, el que los guiará a toda verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con los discípulos?
Jesús estaba limitado a un cuerpo físico. Jesús estaba limitado al lugar en el que estaba. Él se limitó a sí mismo siendo Dios y su poder inmensurable y su omnipresencia, omnipotencia, Él las limitó a un hombre. Por eso podemos entender lo que dice Lucas, de que Él fue un hombre como nosotros que sufrió las tentaciones de un hombre y que por eso es que Él nos entiende a nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, Cristo. Ahora, nosotros vemos durante todo el ministerio de que es Jesús diciendo cosas y los discípulos no entendían nada. Los discípulos no entendían, hermanos, lo que le decía Jesús. No entendían. A veces Jesús decía una cosa y vienen los discípulos y Jesús se notaba cansado a veces, como ¿cómo pueden ser tan lentos, tan tardos para entender? Varias veces les dice, ¿qué les pasa? No puede ser que no entiendan estas cosas tan sencillas. Pero ¿qué pasaba? Que ellos estaban a la suya, tenían a Cristo al lado. Pero Dios tenía un plan aún mucho mayor, tenía un objetivo mucho más elevado que simplemente estar con Jesús, sino estar en Jesús. Estar en Jesús, estar en Dios. Porque el Espíritu Santo viene a habitar a nosotros. Y ahora no estamos a la deriva, hermanos. La iglesia comenzó cuando el Espíritu Santo vino a habitar en los creyentes. Y por eso, hermanos, es que nosotros tenemos esperanza de que Cristo va a venir, porque ese Espíritu Santo es el que nosotros pone la garantía. Y no solamente eso, hermanos, sino de que en Él habita la sabiduría. Y esa sabiduría ahora está en mí. El tema es que yo tengo que escucharla. Yo tengo que escuchar a Cristo que está en mí. Cristo está en mí, hermanos. Si ustedes creyeron en Cristo, Cristo está en ustedes. El Espíritu Santo de Dios está en ustedes. Él nos guiará a toda verdad. Por eso es que podemos cambiar nuestras vidas. No las podemos cambiar por nuestros propios medios. No hay chance de cambiar nuestra vida y de tener una vida agradable delante de Dios por nuestros medios, hermanos. Nuestras buenas obras delante de Dios son una inmundicia. El único que las puede hacer dignas es el Espíritu Santo que está en nosotros. Qué maravilloso es eso. Sigue diciendo. Vemos en el versículo 4, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo exhorta a los hermanos para que no se dejen engañar. El amor por los hermanos nos lleva a preocuparnos sanamente por ellos. Seguimos con lo mismo. Pablo, ¿cómo mostraba su amor? Con preocupación. No se dejen engañar, hermanos. Lo dice a la iglesia colosal. No se dejen engañar con palabras persuasivas. Dice, con sofismas, con filosofías huecas, con ideas huecas. No se dejen engañar por los gnósticos, si lo vemos en el contexto en el que viene hablando. No se vengan a engañar con eso de que el creador de este mundo no es el Dios verdadero y que uno más elevado. No se dejen engañar con eso de que la revelación la tienen que buscar ustedes místicamente. No, es Cristo. No se dejen engañar. Ahora, capaz que nosotros no tenemos ese problema ahora, hermanos, con los gnósticos. En algunos lugares sí, y de alguna forma capaz un poco con otro nombre. Pero por lo capaz que nosotros no. Nosotros no andamos pensando capaz en el gnosticismo, ni en estas filosofías griegas, ni... Pero hermanos, pueden haber ideas en nuestra vida que nos lleven por mal camino, que nos lleven a meter la pata. ¿Y qué tenemos que aprender de Pablo? Pablo se preocupaba por el hermano, iba y decía. Y eso es algo complicado. Es algo complicado. Porque yo tengo que salir de mi zona de confort para ir a decirle a un hermano, con amor, me preocupa esto de vos. Tengo que salir de mi zona de confort porque no es lindo el confrontamiento, hermano. Yo soy una persona totalmente anticonflictiva. Yo prefiero pasar de largo antes de ir y decir algo. Y eso a veces está mal. ¿Y cómo lo podemos ver? Vamos ahí a Hebreos 10:24. El 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, hablando de Cristo y de Dios. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, esto no es, si quieren, estimúlense al amor y a las buenas obras, estimúlense a las buenas obras y al amor. Y ahí hay dos protagonistas en esa comunicación, el que da la palabra y el que la recibe.
Yo puedo estar en la parte del receptor y debo ser humilde, cosa que no soy. Pero hay que ser humilde, hermanos. Aprendamos de Cristo que Él es humilde, Él es manso. Y si Él pudo ser humilde, que es el Dios y creador de todos los cielos y la tierra, y el Logos, y el por el cual todo existe, y sin Él nada fuera, ¿qué me queda a mí? ¿Qué me queda a mí si no ser humilde? Debo ser humilde para recibir la corrección. No nos gusta que nos corrijan. Pero hermanos, si un hermano nos corrige, hay una preocupación detrás. Puede ser que capaz que vaya, que no lo diga con las palabras más amorosas. Puede ser que en sus métodos le erre. Puede ser, somos humanos. Pero hay una preocupación, hermanos. Capaz que es como ese padre que de cierta forma me está queriendo proteger y capaz que ahí se le va la mano. Pero quedémonos con lo bueno, hay una preocupación. ¿No sería más fácil que él se quede callado? ¿No sería eso más sencillo? ¿Que haga la vista gorda? ¿Por qué en la Biblia habla de que el padre tiene que corregir a su hijo? ¿Qué dice? El que no lo corrige lo aborrece. ¿Por qué? Bueno, no me importa, que haga lo que quiera. Eso no es amor. El amor es ir y hablar cuando las cosas no van bien. Eso es amor. Hablar con amor, con mansedumbre, poniéndonos en el lugar de la persona, entendiendo de que yo puedo estar en esa misma situación. Pero hablemos, hermanos, preocupémonos, insistamos en el hermano en hacer las buenas obras. No nos incitemos a hacer el mal. Porque muchas veces pasa eso también, nos incitamos a lo malo. Nos incitamos en conversaciones que no producen nada. Nos incitamos en hablar de hermanos a sus espaldas. Nos incitamos a hacer cosas que no llenan en nada. Primero preferimos hablar del fútbol, del clima, antes de hablar cómo está tu vida espiritual. Ahí no hay amor, hay simple egoísmo. ¿Egoísmo de qué? No quiero hablar de esto con esta persona, prefiero simplemente hablar de algo que no me incomode. Ya está. La iglesia, hermanos, muchas veces somos un montón de islas apartadas una de otra. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es un cuerpo unido, que es nutrido por la cabeza que es Cristo. Sigamos. Dice en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy en vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y hay otra cosa, hermanos, que tiene que ver con lo que venimos hablando, que me gusta mucho el ejemplo de Pablo. Porque él no solamente estaba para dar palo, en el sentido de que, mirá, esto está mal, tienen que ir por acá, estos tienen que tener cuidado, tienen que tener cuidado con cómo actúas, con esto, con otro, tu vida cristiana. Él está para felicitar lo que hay que felicitar, para exaltar lo que hay que exaltar. Dice en el 5, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hay algo de exaltar del hermano, exaltémoslo, digámoslo, qué bueno que hiciste esto. Me alegro de lo que Dios está haciendo en tu vida, hermano. Eso anima. Porque si nosotros solo nos acordamos del hermano cuando mete la pata, hay algo que está mal ahí. Hay algo que está mal ahí. Si solo oro por el hermano porque, el hermano anda mal, y solo oro cuando él está mal, y no me acordé de él cuando estaba bien, estoy haciendo la mitad del trabajo. O sea, no estoy haciendo el trabajo. Si estoy haciendo la mitad, no lo estoy haciendo. Entonces, busquemos hablarnos, busquemos motivarnos. Si hay que exhortar, hay que exhortar. Hagámoslo con amor, pero si hay que motivar y decir, seguí adelante, andá por lo que estás haciendo, seguí así. ¿Por qué no lo hacemos? Si yo estoy lejos de mi hermano, hermanos, no lo voy a poder hacer. Yo estoy lejos de mi hermano, en la mía, yo no voy a poder exhortarlo cuando hay que exhortarlo. Porque ni siquiera me voy a enterar de que se tiene que exhortar. ¿Qué le voy a decir si ni lo conozco? ¿Qué le voy a decir a alguien que no conozco? ¿Vieron? Nosotros tenemos conversaciones entre nosotros que nos vemos todos los fines de semana como si estuviéramos en la fila de un banco. ¿Cómo son las conversaciones en la fila del banco? Está fuera el clima, ¿eh? Viste que Peñarol le metieron 5-0. Mirá que yo no soy ni de uno ni del otro, por las dudas. Pero esas son nuestras conversaciones, muchas veces. Conversaciones de fila de banco o de fila de súper. Cuando tenés que cortar el silencio incómodo y tirás un dato random o tirás la información más trivial posible, lo suficiente como para aplacar la incomodidad, pero tampoco demasiado profundo como para realmente verme expuesto. No seamos así, hermanos. No debo ser así. Acá yo tengo una familia. A veces parecemos más una familia disfuncional, peleándonos por pavada, criticándonos.
ocultando cosas. Eso no es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es que seamos un cuerpo. Nosotros vemos en Hechos, cuando la iglesia estaba en su apogeo, tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. ¿Quién podía hacer eso? Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Seguimos. Dice, voy al 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Sigue diciendo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y aquí entra un tema complicado, hermanos. De aquí en adelante el mensaje son para aquellos que no crean que la vida cristiana es fácil. Así que si alguno acá entiende y ve que su vida cristiana es fácil, lo felicito y realmente espero que siga así. Pero en mi vida, hermanos, que llevo toda la vida en una iglesia, no se me ha hecho fácil. Muchas veces no es fácil. No es fácil. Y a mí me llama mucho la atención, dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Y lo primero que me salta en la cabeza es, ¿cómo lo recibieron ellos? Lo recibieron con gozo de haber recibido el Evangelio. Así que como lo recibieron, andad en eso. Quiero que vayamos a ir a Apocalipsis 2. En Apocalipsis no todo es destrucción y fin del mundo. Hay algunas cosas interesantes que podemos rescatar para nosotros ahora. En un momento se dan unos mensajes a unas iglesias, ¿no? Hay toda una discusión de quién está haciendo referencia a esa iglesia, en la cual no vamos a entrar ahora, obviamente. Pero sea quien sea que está dirigido esto, todos los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí, la iglesia de ensueño. Hasta ahí, bárbaro, esta gente está despegada. Es una carta de felicitación esto. No. Dice el 4, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es difícil mantener el primer amor, hermanos. Es difícil seguir con el ímpetu con el que recibimos al Señor. No es fácil. No es fácil. Yo estoy convencido de que no es fácil. Pero vamos a ver por qué no es fácil. Muchas veces el arranque inicial se pierde cuando lo que nos sorprendía antes se vuelve la rutina. Lo que antes nos enamoraba del Señor y nos parecía wow, ahora es lo normal, lo común y lo corriente. También muchas veces perdemos el empuje porque nos empezamos a cargar de pesos que no vienen de Dios. No es lo mismo correr una maratón, un 40K, ligerito de ropa, que estar corriendo un 40K con una mochila de 50 kilos. No es lo mismo. O voy a tardar 10 veces más que el que llegue y voy a llegar destrozado y nunca volver a correr ese 40K en mi vida, o me muero antes de una fatiga o de una insolación, o ni siquiera apenas voy a dar el primer paso y no, ni loco, me vuelvo a casa. Algo que leí hace unos días con alguien, Mateo 11, vamos ahí.
Esto es un texto que a mí todavía es muy difícil de aplicar. Dice 11:29. Vamos del 28. Es un pasaje conocidísimo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar. Creo que eso lo sabemos casi todos de memoria. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí viene el remate. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué rayos estoy haciendo con mi vida? Porque yo siento que, capaz que soy el único, pero yo siento que a veces no es fácil. Pero el Señor acá me dice que es fácil. Entonces, o Jesús está equivocado o yo estoy equivocado. Creo que me voy por la segunda. ¿Debo yo estar equivocado, hermano? ¿Debo yo estar viendo las cosas mal? ¿En qué estoy apuntando? ¿Por qué me cuesta tanto? Muchas veces pasa, hermanos, que ponemos cargas sobre los otros y sobre mí mismo que ni siquiera yo puedo llevar. ¿Y saben quién dijo eso? Lo dice Jesús a los fariseos. Él le dice, ustedes ponen cargas sobre las personas que ustedes ni siquiera pueden llevar, formas de vida que ustedes no pueden llevar, estatutos que ustedes no pueden alcanzar. Y yo me pregunto por qué somos tan fascinados con poner cargas sobre los demás y sobre nosotros que nadie puede llevar, hermanos. ¿Saben por qué? Porque está esa idea de que el Evangelio... Sé que esto va a sonar mal lo que voy a decir. Denme un segundo para explicarlo. El Evangelio como si fuera una forma de vida. El Evangelio causa una forma de vida, pero no es el fin la forma de vida. ¿Me explico lo que quiero decir? Alguien puede recibir el Evangelio y estar en condiciones de inválido y nunca hacer nada. Pero esa persona puede estar mucho más cerca de Dios que yo, que como yo lo puedo estar ahora, que voy, hago, como muchos de los que están acá. Esa persona postrada en una cama puede estar muchísimo más cerca de Dios. Porque el fin del Evangelio, hermanos, no es lo que yo pueda hacer. Eso me parece que es una idea que se ha popularizado. No es lo que yo puedo hacer el Evangelio. El Evangelio es lo que Cristo hizo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que Él me justificó, no que yo mira las buenas obras que puedo hacer. A veces pasa que nos cargamos de peso porque yo estoy enfocado en lo que yo debo hacer. En lo que yo debo hacer en la iglesia, a quién debo hablar, a quién debo visitar, la reunión de adolescentes, la escuelita, la reunión de jóvenes, los domingos, la adoración, la multimedia, todas las cosas que debo hacer. Al final pareciera que yo estuviera rindiendo un culto a mí. Me estoy rindiendo un culto a mí. Pero eso, al final, nos cansa, nos agota, porque nadie puede vivir una vida al estándar que Dios manda. Nadie lo puede hacer, hermanos. Nadie lo va a hacer nunca. Nadie lo va a hacer. El único que lo pudo hacer es Cristo. Es Jesús. Hermanos, quitémonos el peso de tener que agradar a Dios con mis obras, hermanos. El día en que nosotros entendamos de que el Evangelio y la cristiandad no es un conjunto de normas que yo debo seguir para agradar a Dios, y yo entienda que yo soy acepto en el amado, en Cristo, no por mis obras, sino por lo que Él hizo, nuestra vida ahí va a tener un impacto en las vidas de las demás. Ahí sí va a ser un modo de vida, porque naturalmente el Espíritu nos va a llevar a actuar como debemos actuar. Yo no tengo que dejar el pecado por mí, porque yo soy pecador. Es un oxímoron, o sea, no tiene sentido eso. No, yo voy a vivir una vida santa por mi fuerza para poder agradar a Dios. Eso no tiene sentido. No tiene más mínimo sentido porque le voy a fallar una y otra vez. Porque capaz que estoy una semana sin fallar, pero luego vuelvo a fallar y ahí vuelve la frustración. Ay, soy un pecador. Y sí, ¿qué creías? Somos unos pecadores, hermano. La libertad que trae Cristo no es esa. Una vida de culpa en la que no puedo dar la talla. La vida cristiana es entender, no puedo dar la talla, porque Cristo ya la dio. Eso va a traer vitalidad a nuestra vida, porque ahí cuando nosotros entreguemos nuestras armas y nos rindamos y nos veamos derrotados por la cruz, Dios va a tener una victoria en nuestra vida, hermanos. Cuando yo sea derrotado por Jesús, porque yo no puedo con mi fuerza, hermano, no podemos, y ponemos cargas sobre los demás que ellos tampoco van a poder.
Hace un tiempo preguntaba a alguien, ¿en qué estás más enfocado? Y mientras lo preguntaba, me lo preguntaba a mí. ¿En qué estoy más enfocado? ¿En no pecar o en conocer a Dios? Si la pregunta es, ¿estoy más enfocado en no pecar? Como dicen por ahí, le estoy errando al cantil. Yo tengo que estar concentrado en conocer a Dios, en buscarlo en intimidad. Eso me va a llevar a no pecar. ¿Se ve la diferencia? A veces ponemos el burro delante de la carreta delante de los burros. Casi lo digo bien. A veces ponemos la carreta delante de los burros. Adelante de los bueyes, ahí va. Depende de cuánta plata tengas, si tenías para un buey o si tenías para un burro. Y a veces yo quiero vivir una vida de santidad, pero no estoy buscando de Dios. Hermanos, es imposible vivir un cristianismo sin Cristo. Y si nos podemos ir con algo hoy, es esto. Ustedes y yo no podemos vivir una vida cristiana sin Cristo como centro. Enfoquémonos en conocer de Dios. Enfoquémonos en conocer con mis hermanos de Dios. Juntémonos a leer. No a criticar, porque eso es muy fácil. Lo puedo hacer yo solo en casa, criticar. Juntémonos a leer, a conocer de Dios, a empezar a enamorarnos entre nosotros de quién es Cristo y de lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Qué difícil es un cristianismo a mi manera. Qué difícil. Y va a ser difícil, hermanos. Y vamos a fallar una y otra vez. Pero qué fácil es vivir el cristianismo y la carga de Cristo. Porque ya yo no puedo hacer nada, hermanos, para que Dios me ame más. ¿No estamos conscientes de eso? ¿Yo no puedo hacer nada más para que Dios me ame más? Es fácil decirlo, pero es recontra difícil creerlo. Muy difícil creerlo. Porque no tiene sentido eso, hermanos. Realmente, humanamente no tiene sentido. ¿Cómo Dios me va a amar? ¿Cómo yo no puedo hacer nada para que Dios no me ame? No, yo no puedo hacer nada para que Dios me ame. Porque Dios no me ama por mis méritos. Si fuera por eso estaría en el horno. Dios me ama por los méritos de Cristo. Él me hace justo. Vivamos esa justicia, esa vida justificada, esa vida santa, no para alabarnos a nosotros, sino para que al final Dios sea alabado por eso. Pablo se preocupaba muchísimo por la iglesia. Preocupémonos por la iglesia, por nuestros hermanos. Dice en 1 Juan también que donde hay amor, Dios está ahí. Podemos decir entonces que donde hay amor, Dios permanece. ¿Podemos decir que Dios permanece en esta iglesia? Y eso va a depender de si amo a mi hermano o no, hermanos. Pero qué bueno que Dios es fiel y que Dios es misericordioso, hermanos. Porque a pesar de nuestras 1001 fallas, Dios sigue ahí. A pesar de que yo lo ignoro y quiero pagarle la salvación que Él me dio, donde insulto el sacrificio de Cristo, porque eso es lo que hago, porque digo, Jesucristo no es suficiente, no como la canción, Jesucristo basta, no, Jesucristo no basta. Yo tengo que dar, yo tengo que poner de mi obrar, yo tengo que hacer. No va a funcionar, hermanos. Oremos, como Pablo decía, para que entendamos esto. Y más que para que lo entendamos, para que lo sintamos así. Porque la iglesia está llena de gente que sabe, pero gente que no siente. Que no lo siente así. Yo muchas veces, hermano, no me siento amado por Dios. ¿Y eso será verdad? Obviamente que no es verdad. Dios le dijo a los discípulos, como Dios me ha amado, yo los amo a ustedes, con el amor de la Trinidad, con el amor eterno de Dios, yo te he amado. Si dudo, es por mi incredulidad, es porque estoy lejos. Si estamos cerca, no dudaremos. No dudaremos de Dios. Dejemos que el Espíritu nos transforme, hermanos. No nos transformemos a nosotros mismos y luego busquemos a Dios. Busquemos a Dios para que Él nos transforme. Busquemos a Dios. Vayamos a Dios con nuestra miseria. Dejemos de tener careta delante de Dios. ¿Cómo vamos a tener careta delante de un Dios omnisciente? ¿No es un insulto eso para Dios? ¿Querer engañarlo? Sí es un insulto, pero Dios lo deja pasar. Eso es increíble. Oremos, hermanos, los unos por los otros para entender cuán grande, cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. Para que no solo lo sepamos, sino que realmente lo sintamos
y lo experimentemos en nuestro día a día. Oramos. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no hay nadie como tú en esta tierra, Señor. Ni en los cielos, ni debajo de la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no hay nadie que se asemeje a ti, Señor. Pero te damos gracias también, Señor, porque ese Dios hoy está acá, Señor, y nos escucha, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras plegarias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú inclinas tu oído, Señor, a un montón de pecadores, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú habitas en nosotros, Señor, en tus hijos, Señor, a pesar de que no lo merecemos, Señor. Te quiero pedir, Señor, por las personas que están acá, que aún no han entregado su vida a ti, Señor. Que tu Espíritu les pueda mostrar cuánto tú los amas, Señor, pero también les pueda mostrar cuán perdidos están sin ti, Señor. Que realmente tu Espíritu pueda obrar hoy acá, Señor, y pueda mostrar a los que no te han aceptado que tú estás tocando su puerta, Señor. Porque el pecado nos mata, el pecado nos separa de ti, Señor. Estamos separados de ti y solo hay un solo mediador, un solo camino al Padre, y eres tú mismo, Cristo. Pero también te pido, Señor, por los que ya hemos aceptado a Cristo, Señor, que realmente podamos entender tu gracia, Señor. Por lo menos un poco más. Capaz que nunca, no creo que podemos terminar de entender el amor de Dios, Señor. Tu amor. Pero por lo menos ayúdanos a entenderlo un poco más cada día, Señor. Con eso bastará. Ayúdanos realmente a entender que tú nos amas más que todo, Señor. Ayúdanos a poder buscarte a ti, Señor, para que tú transformes nuestras vidas, Señor. Y que tú hagas tu obra y la gente pueda ver, Señor, en nuestro trabajo que Cristo está ahí, Señor, que Cristo está en nosotros, que el barrio pueda ver de que en esta iglesia hay una iglesia en la que Dios está presente, Señor, que podamos tener impacto en nuestra familia y en el lugar en el que estemos, Señor, no por nuestras fuerzas, Señor, sino porque tu Espíritu sea el que obre libremente a través de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, bendícenos, ayúdanos a poder pensar en esto en el día y en la semana y poder realmente aplicarlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.